Exacto. Como aprovechando que estamos matizando esto, Cristóbal, ¿qué pueblo originario tiene más avivado en su histórico el tema de mágico? El tema que tiene que ver con Chile. ¿Son los mapuches o un pueblo originario más del norte o otro más del sur? Que tengan más avivado el tema chamánico. Todos. ¿Todos? No, porque lo que pasa ¿Todos por igual? Lo que pasa es que dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas, americanos en general, el elemento chamánico, todo lo que tiene que ver con la ritualidad, es una mezcla de cosas. Por ejemplo, nosotros tendemos a decir, los mayas eran astrónomos. No, son astrólogos, que son distintos. Y ocupaban las posiciones de las ¿cómo se llama?, de las estrellas para determinar cuándo cultivar, cuándo no, etcétera. Entonces, lo mágico religioso es muy potente en todas las culturas. La posición de Venus es especialmente importante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en el... Pero eso, misteriosamente es en todas las culturas alrededor del mundo. Claro. Eso es una cuestión bien notable. ¿Qué pasa en el Cerro El Plomo? Hay también ahí una creencia y que hay un punto específico. Eso es verdad, digamos, no sé, que astronómicamente se da un cierto fenómeno el día 23. ¿Con el primer rayo de luz? Entiendo que es con el primer rayo de luz, ¿no? ¿O es con la posición de Venus? Lo que pasa es que, a ver, claro, Venus es la magnitud de Venus en el horizonte es bastante potente. Yo no soy astrónomo, pero el asunto es que la atmósfera de Venus refleja en forma muy potente ¿cómo se llama?, la luz del Sol. Entonces pareciera que es una estrella que está saliendo el lucero de la mañana, que es una estrella que está en medio del firmamento, justo donde se encuentra la cordillera. Y efectivamente el Cerro El Plomo era un lugar donde era un centro de rituales indígenas, picunche fundamentalmente, que era la denominación mapuche que vivía acá en la zona del Valle Central. Y es muy conocido precisamente por esta momia que se encontró hace varias décadas atrás, que es la momia del Cerro El Plomo, que en definitiva es un sacrificio ritual. Fue un sacrificio, no es que alguien se murió y lo enterraron. No, fue un sacrificio ritual. ¿Sacrificios humanos en nuestras etnias? Se hicieron en alguna época. Hay muchas historias, no sé, por Licarayén, por ejemplo, los ojos que, o sea, el nacimiento del lago Villarrica, a ella la sacrifican en el volcán Villarrica al Pillán, precisamente para que el pueblo, porque el Pillán le exigía de hecho como sacrificio. Entonces su amado llora lágrimas de amargura, y eso es lo que llena el Villarrica, el lago propiamente tal. Los incas también, y especialmente también los pueblos que viven en la zona cordillerana del norte, también lo practicaban. De hecho, las momias Chinchorro, por ejemplo, son muy conocidas, ya que algunas eran momias, digámoslo, de gente que había fallecido y los momificaban con sales de natrón, que es lo que hay mucho en el desierto de Atacama, o en su defecto, que eran sacrificios. Mira, humanos. claro. ¿Y qué lo hacía sacrificarlo? ¿Porque quiero sacrificar o porque se portó mal y lo aprovecho? No, una ofrenda. no, son son ofrendas y sacrificios. Claro. Mira, les cuento una historia rápida. El caso de los mayas, que es el caso clásico de sacrificios humanos, o de los aztecas, en fin. Eso tiene una razón de ser. O sea, maya, si la creemos o no. Respecto a la procesión del día y la noche. Por ejemplo, a medida que iba pasando el día y la noche, esto era parte de la cosmovisión de estos pueblos, se pensaba que era una lucha entre la oscuridad y la luz, entre el sol y la noche. Donde la noche, atávicamente, no nos pertenece. Nosotros somos animales diurnos, no somos animales nocturnos. Salgan a la noche y vean los ciegos que están. Entonces, nosotros por eso le tenemos miedo a la noche, porque finalmente esa es la época en que nuestros depredadores salían a comernos en su época. Entonces, los aztecas y los mayas tenían la idea de que esta era una lucha entre la luz y la oscuridad. Pero cada vez que se iba acercando la noche, la luz iba perdiendo. ¿Por qué? Porque en esta batalla la noche le había pegado puñaladas a la luz y por lo tanto el sol se estaba desangrando. Entonces no había nada mejor que alimentar al sol con sangre. Era darle un sacrificio de sangre, y se hacía todos los días. No eran sacrificios humanos, sino que yo me pinchaba las manos, etcétera. Pero cuando llegaba la época de los festivales, los sacerdotes... No, con animales también. El corazón de los animales también. Eso, pero la sangre que verdaderamente valía era la sangre de los humanos, porque ese era el sacrificio real. Entonces, al final... todas las personas se pinchaban. Por ejemplo, hay museos en México que son bien notables. Hay unas... siempre se me olvida el nombre de esta... Como agujas. Son agujas de este cactus que es muy conocido, el agave, del agave. Y eso se hacía una especie como de cinta llena de estas espinas, y se pasaba por la lengua. Mientras más doliese, más grande era el sacrificio. Así que ustedes se imaginan, por ejemplo, mientras yo más alto estaba en la jerarquía, mi sacrificio tenía que ser mayor.